Mi espíritu aventurero me llevó a explorar uno de los lugares más misteriosos de toda Guatemala, el Pozo de Jacinto. No sabía que mi curiosidad me arrojaría a un mar de terror, experiencia que llevo conmigo aún hoy. La tarde se fue desvaneciendo a medida que me acercaba al pozo abierto e inexplorado del tranquilo pueblo de Jacinto. Su estructura, testimonio de su antiguo patrimonio, me intimidó. Pero mi necesidad de aventura superó mi miedo, empujándome más hacia el espeluznante pozo. El descenso inmediato al abismo fue abrumador. El pozo era más profundo, más oscuro y más frío de lo que había imaginado. Pero nada podría disuadirme de mi exploración. Había llegado demasiado lejos para echarme atrás ahora. A medida que descendía más, la luz de mi antorcha comenzó a parpadear, proyectando sombras danzantes sobre las paredes del pozo. La tranquilidad del lugar era desconcertante, con gotas de agua resonando como susurros lejanos a través de las piedras antiguas. Un silencio ensordecedor envolvió el espacio, haciendo que mi corazón se acelerara con una mezcla salvaje de miedo y excitación. No sabía que este era solo el comienzo de los extraños y aterradores acontecimientos que me esperaban en el pozo de Jacinto. Comenzaron a aparecer símbolos extraños grabados en el muro de piedra, que sin duda denotan una historia sombría. Su macabra complejidad solo despertó en mí más curiosidad, desdibujando el horizonte entre la aventura y la locura. Sin embargo, estas marcas rápidamente alimentaron la atmósfera inquietante que me rodeaba. La antorcha bailó sobre ellos, dando vida a figuras y símbolos grotescos. Mi curiosidad se estaba transformando rápidamente en una comprensión siniestra. Con un trago, seguí adelante, cada paso resonando en las frías paredes del pozo. Pero a medida que me adentré más en la estructura, los ecos ya no eran los míos. La estructura misma del pozo parecía cobrar vida con un coro siniestro. El miedo se manifestó como una mano helada agarrando mi pecho, mientras me encontraba en el corazón del pozo. Un pequeño pozo dentro del pozo, parecía un reino olvidado por el tiempo, guardianes de horrores desconocidos. Pero antes de que el shock pudiera paralizarme, apareció una figura fantasmal en el corazón del pozo secundario. Sus ojos huecos estaban fijados en mí, paralizando mis sentidos, desencadenando un terror crudo que corría por mis venas. Un escalofrío sobrenatural cubrió el aire mientras la figura flotaba hacia mí, murmurando susurros confusos. La adrenalina subió por mis venas y, en un intento desesperado por escapar, me volví para escalar el pozo. Pero me encontré incapaz de retroceder. Presa del pánico, subí a la superficie del pozo principal, pero cada vez que pensaba que estaba llegando a la cima, me encontraba más lejos del umbral. La escalada imposible se extendió por la eternidad, la desesperación arañaba mi garganta con cada respiración laboriosa. La figura fantasmal, acercándose, llenó el aire con un hedor pútrido, un olor ofensivo tan vil que estranguló mis sentidos hasta casi la inconsciencia. Mi miedo insoportable se transformó en pura desesperación burlona a medida que el fantasma se acercaba cada vez más. Atrapado en las garras del terror, me preparé para enfrentar lo desconocido. El fantasma, ahora a apenas unos centímetros de distancia, dejó escapar un grito de otro mundo, un sonido que resonó a través de las piedras antiguas, consolidando una paralizante sensación de fatalidad. De repente, estalló un fuerte vendaval y el viento aullante arrancó al fantasma de mi realidad. Con una incandescencia sin gracia, el pozo me arrojó sus secretos torturados. Visiones de una civilización perdida onduladas a través de la oscuridad. Me encontré ahorcajada sobre el fino velo entre la realidad y un mundo que el tiempo había olvidado hacía mucho tiempo. Sombras del pasado bailaban a mi alrededor, narrando antiguas historias de codicia, traición y horror. Sumergido en estas aterradoras revelaciones, oí al pozo susurrar su nombre. Jacinto. Nombrado en honor a un hijo maldito, fue el hogar de las catastróficas consecuencias de sus atroces malas acciones, desatando un reinado de terror sobre todos los que se atrevieron a invadir su santidad. Cuando la historia alcanzó su inquietante crescendo, el viento me empujó de regreso al presente. Desorientado y empapado de sudor frío, me encontré tirado al pie del pozo. Mi memoria era confusa, pero el terror de la experiencia estaba grabado en lo más profundo. Me di cuenta de que había vislumbrado un reino que no estaba destinado a los mortales. Con el corazón acelerado, salí del pozo hacia los brazos de la realidad que esperaban. Hasta el día de hoy no me atrevo a aventurarme en el pozo de Jacinto, y las imágenes de aquel fatídico día persisten como un recordatorio constante de la mortalidad y los horrores velados del pasado. Cada vez que miro el tranquilo pueblo de Jacinto, me pregunto cuántos pozos más, atormentados por su escalofriante historia, yacían velados en la calmante fachada de nuestro mundo. La historia del pozo de Jacinto yace grabada en los anales de mi memoria, una historia escalofriante no solo de lo sobrenatural, sino un crudo recordatorio de nuestra arrogancia frente a lo desconocido. Pero por mucho que las figuras fantasmales y los inquietantes susurros de ese pozo me traumatizaran, me dejaron atormentado por el deseo de comprender lo que está más allá de la comprensión mortal.
Tal vez, algún día, reúna el coraje para mirar hacia el oscuro abismo una vez más. Sin embargo, una cosa es segura, las aterradoras sombras del pozo de Jacinto quedarán para siempre envueltas sobre mi alma, un duro testimonio del tiempo que me aventuré en un reino que no estaba destinado a los ojos mortales. Lo que se sintió como una eternidad pasó antes de que lograra volver a ponerme de pie y alejarme apresuradamente, asustado por mi propia sombra y lo que se extendía siniestro debajo de ella. Pero sumergido en los fríos escalofríos de la realidad, sabía la verdad, el pozo de Jacinto era un lienzo fluido de miedo y alucinaciones, construido a partir de años de desesperación y angustia humana. Y había sido víctima de su encanto malévolo. El mundo adquirió una cualidad surrealista cuando salí del pueblo de Jacinto, escapando de mi propio terror y trauma. Entré y salí de la conciencia, incapaz de sacudir los inquietantes ecos de los susurros espectrales. Hasta el día de hoy llevo las cicatrices residuales de aquel fatídico encuentro, encarnan la línea trazada entre un reino de existencia familiar y el abismo desconocido del pozo. Jacinto, permanecería para siempre una cicatriz que atestiguaría mi viaje, una señal de recuerdo, de miedo y de supervivencia. Si vuelve a surgir la oportunidad de afrontar mis miedos, ¿me atrevería a mirar al abismo una vez más? Solo puedo decir esto, a veces hay que volver a visitar el pozo del miedo, y la desesperación para conquistar las sombras que nos persiguen. Pero hasta entonces, el horrible incidente del pozo de Jacinto permanece impreso en mi alma, un escalofriante recordatorio del inmenso poder y misterio que encierra lo sobrenatural, esperando saltar sobre la humanidad que se atreve a explorar sus confines. Entonces, mientras la espeluznante oscuridad cubre el pueblo de Jacinto cada anochecer, recuerdo mi encuentro encubierto con lo desconocido. Por eso me recuerdo a mí mismo que algunas realidades nos sumergen en la oscuridad, es mejor dejar algunas inexploradas, inexplicables y envueltas en los velos de lo sobrenatural. Sin embargo, mientras estoy bajo la sombra proyectada por el pozo cada luna llena, se reaviva un rayo de mi antigua curiosidad. Hay un susurro en el viento que me guía, provoca mis aprensiones, me recuerda que debo abrazar mis miedos y reinar sobre ellos. Y cuando se recuerde el capítulo final de mi vida, quería ser recordado no como un esclavo del miedo, sino como un conquistador que miró el terror a los ojos y salió victorioso, un alma valiente que se atrevió a desentrañar los misterios envueltos por el enigmático pozo de Jacinto.